Buenos días, yo les voy a presentar el artículo que escogí, que se llama Evolución de la fase alfa en una serie de aleaciones zinc, aluminio, cobre, de acuerdo a su tamaño y propiedades mecánicas generadas por el aumento de cobre y el proceso de envejecido. El artículo fue elaborado por la Universidad Politécnica del Valle de México, en la cual estudié, y voy a hablarles sobre un artículo que escribió un profesor que me dio clase, que se llama José David Villegas Cárdenas. Igual de la misma manera, fue publicado en la revista de Metalurgia, y si quieren revisar el artículo, aquí está toda la información necesaria. Como introducción, las aleaciones de aluminio, cobre, zinc, cuando tienen altos contenidos de zinc y aluminio y poco cobre, son de gran importancia debido a que han sido las aleaciones sustitutas ideales de los bronces. Cuando se tiene en mayor cantidad del cobre frente a los otros dos elementos, se obtiene una aleación con efecto de memoria de forma. Las transformaciones de las fases de las aleaciones aluminio-cobre-zinc por medio de porcentaje químico o por diferentes tratamientos térmicos determinan importantes cambios en sus propiedades mecánicas, incluso son aleaciones útiles en aplicaciones aeroespaciales. Las fases que se encuentran en este sistema ternario se presentan en estadio de equilibrio de 20 grados centígrados hasta 250 grados centígrados. Los puntos que se encuentran en la línea mostrada son las aleaciones que se utilizaron en este trabajo y corresponden a las fases eta, alfa y tau. Estas fases existen cuando la aleación llega al equilibrio. Antes de esto se pueden encontrar fases como epsilon, que es cobre zinc. Antes de llegar a lo que es tau prima, existe un intermetálico tau, que es aluminio 3, cobre 5, zinc 2. En donde sus ángulos de difracción son muy semejantes a los de la tau prima. Cada una de las fases antes mencionadas producirán un efecto en las propiedades mecánicas de las aleaciones. Este cambio dependerá de la cantidad de cada una de las fases en la muestra, así como la interrelación de ahí a la importancia del análisis metográfico. La importancia de conocer las fases por las razones anteriores son evidentes, de ahí que la simulación de los sistemas termodinámicos sea tan importante. De trabajos anteriores hechos por el profesor Villegas se ha demostrado que las propiedades mecánicas de las aleaciones que están sobre esta línea tienen propiedades mecánicas que van cambiando de forma lineal conforme se aumenta la cantidad de cobre y aluminio, de tal manera que es posible pronosticar la dureza de una aleación siempre y cuando se cuente con la ecuación de dureza de cada línea de acuerdo con el tratamiento térmico. Todo esto es importante debido a que es posible solo con un estudio metalográfico poder determinar las propiedades mecánicas de estas aleaciones con un error menor a 9% en el peor de los casos. Lo anterior es trascendental porque esto permite obtener propiedades mecánicas de estructuras sin necesidad de que sean sometidas a ensayos mecánicos. Así se pueden revisar in situ los daños de una estructura sin necesidad de costosos aparatos o de pruebas mecánicas que afecten la integridad de la estructura. Por lo anterior mencionado, en cuestión de materiales y métodos, se fabricaron 7 aleaciones con los elementos aluminio, cobre, zinc, en lo que se va aumentando los valores de aluminio y cobre y disminuyendo los de zinc. Las aleaciones se obtuvieron por fundición convencional. En esta tabla se muestran los porcentajes atómicos y en peso de cada una de las aleaciones. Posteriormente, todas las muestras se homogeneizaron durante 180 horas a 350 grados centígrados. La muestra 7 fue la única que no se caracterizó después del proceso de homogeneizado, debido a que esta muestra se utilizó de blanco para poder observar si los resultados concordaban con los pronosticados. Después, todas las muestras se sometieron nuevamente a un calentamiento a 350 grados durante 24 horas y enfriado rápidamente a 0 grados. La muestra S6 se envejeció durante tiempos de 0.25, 1 hora y 24 horas a 350 grados centígrados para que llegase al mismo estado antes del templado. La muestra de prueba 7 se le realizó un envejecimiento a 50 grados durante 4 y 75 horas respectivamente, con la finalidad de que esta muestra pueda llegar más rápido a un estado similar al equilibrio. Cada una de las muestras se caracterizaron mediante difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido y dureza. Se midió el módulo de Young mediante un nanodurómetro
En resultados y discusión, después de homogeneizado se analizaron las muestras S1 a S6 en difracción de rayos X y se obtuvieron las fases. En todas las muestras se puede observar que la presencia de la fase alfa, la fase tau' y la fase eta están presentes. Estas muestras fueron analizadas en el microscopio electrónico de barrida en modo de retrodispersados. En esta imagen se presenta un análisis de la presencia de los elementos de aluminio, cobre y zinc en la muestra S3 homogeneizada con una indentación de desarrollada por el nanodurómetro. Es posible identificar cada una de las fases y se puede observar que la fase θ en este caso tiene una tonalidad gris oscura, mientras que la fase tau' tiene una tonalidad gris más clara que la de θ. La fase eta es blanca, pero dentro de esta también puede coexistir la fase epsilon, lo cual tiene casi la misma tonalidad. Y por último, la fase alfa, que es de color negro. En esta figura se puede ver la imagen tomada por el microscopio electrónico de barrido por electrones retrodispersados, y por medio de un programa se analizaron las áreas de cada una de las fases, las cuales se encuentran a distintos colores, como se puede distinguir en la figura. Existen 4 tipos de colores, que son el amarillo, que representa toda la matriz, el verde, que representa la fase tau', el rojo, que representa la fase alfa, y el morado, que representa la fase eta. Hay que aclarar que de acuerdo a lo que se vio en la tabla antes mencionada, deben existir 4 fases y por lo tanto este análisis faltaría la fase epsilon. Lo que menciona el artículo es que esto se debe a que la zona blanca, que está compuesta por la fase epsilon y la fase eta, y debido a que la tonalidad que presenta en la metalografía es muy tenue, no es posible distinguir estas dos fases, por lo cual se tomó el tono blanco como si fuera únicamente una fase eta, aunque existen dos fases, lo que es la fase eta y la fase epsilon. También se puede observar que la fase alfa se aglomera en cúmulos en los cuales se tienen precipitados de la fase eta y siempre están rodeados únicamente por la matriz, la cual a su vez es una combinación de las fases alfa y eta. Este cúmulo se toma como si fuera el área de la fase alfa y se mide el área del polímero de la misma. Se debe comprender que esta estructura es de tipo eutéptico, de ahí que la matriz sea una combinación de las laminillas de la fase eta y la fase alfa. En esta figura se presenta una modelación intermucal en tercera dimensión, en donde se aprecia claramente el punto eutéptico. Se aprecia además la ubicación de las muestras utilizadas, en la cual la muestra S3 está más cerca del vértice del paraboloide que se genera por el punto eutéptico. Se puede ver que existe un cambio de las fases, en las cuales se tiene alfa' más beta más tau y se transforman a alfa más eta más tau' entre los 250 y 300 grados, y depende del porcentaje de cada elemento. Estas últimas son las fases que se mantienen hasta la temperatura ambiente. Las muestras que están más cerca del punto más alto de temperatura son las muestras S3 y S2. Al realizar el análisis de área de fases de cada una de las muestras, los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla, en la cual se presenta primero el porcentaje de cada uno de las fases en forma experimental y se realiza el comparativo con el porcentaje teórico de acuerdo con el diagrama ternario presentado al principio. Aquí se puede observar que no existe la presencia de la fase epsilon para las muestras S1 a S3, ni de la fase θ para las muestras S4 y S6. Esto se debe, como ya se había mencionado antes, que la fase eta y la fase epsilon presentan tonalidades indistinguibles en el análisis del microscopio electrónico de barrido por retrodispersados. Por esta razón se toma a la zona blanca como si fuera únicamente la fase eta. Sin embargo, el porcentaje que debe existir de la fase eta de acuerdo a la teoría no difiere mucho del experimental, lo que indica que el porcentaje de las fases epsilon está en una pequeña proporción. Por esta razón y debido a que no llegan totalmente al equilibrio, existen pequeñas diferencias entre los porcentajes de fases teóricos y los experimentales. En cuanto a las muestras S4 y S6, sí es posible distinguir la fase θ, pero para tener una uniformidad
En el análisis se tomó a esta fase como si solo existiera la fase tau prima, pero también en estos casos la diferencia es pequeña en comparación con el porcentaje experimental y teórico, lo cual indica que las muestras están cerca de llegar al equilibrio. Para poder analizar con exactitud a cada una de estas muestras se puede observar que la única fase que se presenta en todas las muestras y que además es posible ubicarla y aislarla de las otras fases fácilmente es la fase alfa. De ahí la decisión de seleccionar esta fase como la fase para realizar un comparativo que existe en el tamaño de su área, perímetro y porcentaje de contacto con otras fases y la relación de estas con el módulo de Young de la fase alfa y dureza de la muestra. El primer análisis de caracterización de la fase alfa fue la obtención del módulo de Young por medio del nanodurómetro en el cual se aplicó una fuerza de 10 mN para la muestra S1 a S6 en estado homogeneizado y lo que se obtuvo se puede observar en la siguiente figura, que es el comportamiento del módulo de Young para cada una de las muestras siendo S1, S2, S3, S4, S5 y S6. Se debe recordar que para las muestras de S1 a S3 en estado homogéneo, la medición de la fase alfa fue un cúmulo de esta, la cual está mezclada en menor proporción con la fase eta en comparación con la matriz. El módulo de Young para estas tres primeras muestras tiende a ir en aumento, como se puede observar, pero cuando se llega a la muestra S4, los cúmulos desaparecen y se observa una fase alfa de tamaño más pequeño y rodeado ya no solo por la matriz sino por otras fases como son tau y eta, lo cual provoca que disminuya casi a la mitad su módulo de Young. Para la muestra S5 se obtiene el mayor valor del módulo de Young, con lo cual se puede inducir. Esto se debe al aumento de la fase eta que rodea las fases alfa y a la poca distribución que aporta la fase teta. Esto se puede comprobar porque al pasar a la muestra S6 disminuye la fase eta y aumenta la fase teta, lo cual provoca una disminución del módulo de Young. Lo anterior indica que cuando la fase alfa está rodeada por fases de menor dureza, como son la fase eta y la matriz, el módulo de Young de esta fase aumenta, e incluso la macrodureza es la mayor de todas las muestras, con 90.3 Rockwell, como se observa en esta figura. En el análisis de la fase alfa se tomó en cuenta el tamaño, el perímetro y el porcentaje de contacto que existen con otras fases, y lo cual se presenta a continuación. Aquí se presenta lo que es la dureza de todas las muestras y se aprecia que la dureza de las muestras va incrementando, pero este crecimiento en apariencia no tiene una relación directa con el tamaño de la fase ni con su perímetro, lo cual no es cierto y sí existe esta relación, pero se tiene que observar en tres dimensiones. Esta figura es la representación en tres dimensiones de la recta que se observa en la imagen y se obtiene por medio de una regresión multilineal, que es esta que muestro aquí, siendo que A alfa es el área promedio de alfa en micras cuadradas, 1 alfa es el perímetro de la fase alfa en micras. El error promedio de esta ecuación, de acuerdo a los resultados de dureza mostrados anteriormente, es de tan solo 2.29% con un máximo de 3.99% y un mínimo de 0.66%. Sin embargo, esta ecuación solo tiene un error así de bajo cuando las muestras están en el estado de equilibrio cerca del mismo y conforme se alejan se incrementa el error de la ecuación, pero no más de un 9% en los casos más extremos, lo cual indica que tiene un buen ajuste. Para poder comprobar esto, se realizaron distintos tratamientos térmicos con la finalidad de alejarse del equilibrio. Las muestras S1, S6 y S7 fueron templadas desde 350 grados centígrados a 0 grados centígrados. Posteriormente, las muestras S6 y S7 fueron sometidas a un proceso de envejecido en el cual S6 estuvo a una temperatura de 350 grados centígrados a punto 25, 1 y 24 horas. La muestra S7 a 50 grados centígrados durante 4 y 75 horas. Los difractogramas que se presentan en estas imágenes permiten observar las distintas fases que tienen cada una de las muestras sometidas a envejecido. La figura A
presenta la muestra de S1 después del proceso de homogeneizado y templado. En el templado se puede observar que alfa y eta existe un incremento. Se puede observar que existe un incremento de la fase alfa y epsilon en el templado y una disminución de la fase eta. En la figura B se presentan los cambios que sufre la muestra S6 conforme a los diferentes tratamientos térmicos. En el templado se presenta un cambio importante y es la presencia de la fase beta, la cual va disminuyendo conforme se continúa el proceso de envejecido, desapareciendo casi por completo después de las 24 horas. La intensidad de la fase alfa disminuye y aumenta en el transcurso del tratamiento de templado a los diferentes tiempos de envejecido, de tal forma que conforme se aumenta el tiempo de envejecido se llega al estado de equilibrio, siendo el estado de homogeneizado el que se encuentra más cerca del mismo. En la imagen C se presenta la muestra S7 que se llevó a una temperatura distinta de envejecido. En los casos anteriores el tratamiento de envejecido fue a 380 grados centígrados, lo cual fue en esta a 50 grados centígrados. Presenta también la fase, lo que es la fase beta, la cual disminuye su presencia conforme se avanza en el tiempo de envejecido. Sin embargo, después de 75 horas la fase beta sigue existiendo. La fase eta se incrementa mientras que la fase alfa parece mantenerse constante y se puede observar cómo a 4 y 75 horas el cambio en el tamaño de la fase alfa es insignificante, al igual que la dureza que se presenta. En esta tabla se presenta el tamaño promedio de la fase alfa, como el perímetro y el porcentaje de contacto con otras fases de la muestra S1, S6 y S7 a diferentes tratamientos térmicos. Con la ecuación anterior se pronostica la dureza de acuerdo al área y el perímetro que presentan estas muestras en la fase alfa y el error que tiene este cálculo. Con respecto al experimental se observa que el mayor error se encuentra cuando las muestras están más alejadas del estado de equilibrio. Sin embargo, el error máximo observado es de 8.12, lo cual no es tan malo para poder hacer un cálculo de las propiedades mecánicas de una aleación sin ser sometida a ninguna prueba mecánica. Como conclusiones de este artículo, nos mencionan que el pronóstico de dureza que se realiza con la ecuación 1 en base al área y perímetro de la fase es muy exacto, alrededor del 2% cuando la muestra está cerca del estado de equilibrio. Por otra parte, aun cuando la aleación está lejos del estado de equilibrio, el error promedio es menor al 10%, lo cual puede servir para tener una idea de las propiedades mecánicas que presenta un material. La dureza de las muestras cambia conforme el tamaño y el perímetro de la fase alfa. De este tamaño y perímetro de la fase alfa se pueden controlar con disminuir o aumentar el porcentaje de cobre y aluminio o con los tratamientos térmicos. Por ende, es posible obtener las mismas propiedades mecánicas en diferentes muestras, aunque las diferencias entre los porcentajes químicos sean altas, siempre y cuando los tratamientos térmicos utilizados proporcionen la misma área y perímetro de la fase alfa o viceversa. Y por último, con el módulo de Young se puede comprobar la importancia que tienen las fases que rodean la fase alfa y se puede concluir que cuando la fase alfa está rodeada por la fase eta, el módulo de Young y la macrodureza de la muestra aumenta. Y eso sería todo por mi presentación. Gracias.